Hola a todos. Vamos entonces a hacer un problema sobre la fuerza centrípeta. El problema dice así: una masa de 10 kilogramos se encuentra girando en un plano vertical a una velocidad de 7 metros partido segundo, sujeta a un cable de 1,1 metros de largo. Calcula la tensión del cable en los casos siguientes: A, en el punto más bajo de la trayectoria, y B, en el punto más alto de la trayectoria. Nos dan el dato de la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Vamos entonces a resolver un ejercicio sobre fuerzas centrípetas. Se trata de un cuerpo que está girando en un plano vertical, sujeto por una cuerda desde un centro. Sobre este cuerpo actúa una tensión hacia arriba de la cuerda y un peso hacia abajo. Según nuestro criterio de signos, las fuerzas y vectores que sean hacia arriba tendrán signo más y los que sean hacia abajo tendrán signo menos. Nuestro peso será igual a la masa por la gravedad. Los datos del problema es un radio de curvatura de 1,1 metros, una masa de 10 kilos, la gravedad 9,8 metros partido por segundo al cuadrado y la velocidad a la que gira 7 metros por segundo. Como el cuerpo experimenta un movimiento circular, vamos a calcular cuánto vale el módulo de su fuerza centrípeta. Para ello, colocamos la fórmula de la fuerza centrípeta, que es igual a la masa por la velocidad al cuadrado partido por R, y sustituimos los datos del problema. Entonces, la fuerza centrípeta será igual a 10, que multiplica la velocidad, que es de 7 metros partido segundo elevado al cuadrado, y el radio 1,1 metros. Y esto es igual a 10 por 49 entre 1,1 o 490 entre 1,1, y esto es igual a 490 entre 1,1 nos da 445, vamos a redondear a 5 newton. Entonces son 445,5 newton. Bien, ¿cómo resolver ahora el ejercicio y calcular la tensión en el caso A del problema, que está en el punto más bajo? Pues de la siguiente manera. Como siempre, aplicaremos la segunda ley de Newton, que dice que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración del cuerpo. ¿Qué fuerzas actúan sobre el cuerpo? Hacia arriba tenemos la tensión del cable y hacia abajo el peso del cuerpo. Entonces pondremos que la tensión más el peso va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero si nos damos cuenta que estamos en un movimiento circular, la aceleración va a ser, o sea, la masa por la aceleración, esta fuerza va a ser igual a la fuerza centrípeta que hace girar al cuerpo. Entonces,
esto será igual a la fuerza centrípeta. Es decir, la suma de la tensión más el peso debe dar lugar a una fuerza centrípeta que es la que hace girar al cuerpo. Dicha fuerza centrípeta la dibujamos en verde porque tiene signo más, según nuestro criterio de signos, y es entonces hacia arriba. Mientras que el peso lo dibujamos en rojo porque tiene signo menos y entonces es, por tanto, hacia abajo. El valor de esta fuerza centrípeta lo hemos calculado, su módulo, aquí, 445,5 newton. Vamos a calcular el valor del módulo del peso. Entonces, el peso, su módulo, será igual a la masa por la gravedad y entonces será igual a 10 por 9,8 igual a 98 newton. Ese es el valor del peso. Vamos a continuar entonces con nuestro cálculo. La tensión es lo que quiero calcular más el peso. El peso hemos visto que son 98 newton, pero está dirigido hacia abajo, por lo tanto tendrá que ser con signo negativo, menos 98. Vamos a poner el vector director en el eje de las jotas, J, y eso debe ser igual a la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta está dirigida hacia el centro, por lo tanto es hacia arriba. Y tendrá signo positivo. Al ser hacia el centro, va de la masa al centro, es decir, hacia arriba, signo positivo. Y es de 445,5 J newton. Entonces, teniendo en cuenta los signos, nos queda que la tensión menos 98 J igual a 445,5 J, o que la tensión es igual a 98 J más 445,5 J, o una tensión igual a 445,5 más 98 nos da 543,5 J newton. De esta forma hemos calculado ya lo que nos pregunta el problema, que es la tensión de la cuerda en el punto más bajo de la trayectoria. La idea fundamental para el ejercicio consiste en saber que la suma de fuerzas, tensión más peso, es igual a la masa por la aceleración, según la segunda ley de Newton, pero como el cuerpo experimenta un movimiento circular, eso debe ser igual a la fuerza centrípeta que hemos calculado antes. Evidentemente, cuando giramos un cuerpo en una cuerda, en el punto más bajo, la tensión de la cuerda, aparte de soportar el peso, tiene que comunicar suficiente fuerza
para que el cuerpo permanezca girando. Vamos a ver entonces, una vez hecho el primer apartado, cómo solucionamos el segundo, que es calcular lo mismo en el punto más alto de la trayectoria. Para resolver el apartado segundo, en que nos preguntan calcular la tensión de la cuerda en el punto más alto de la trayectoria, hacemos un nuevo dibujo donde indicamos las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, que vuelven a ser, una vez más, la tensión y el peso, pero esta vez las dos fuerzas están dirigidas hacia abajo y por eso las colocamos de color rojo, porque según nuestro criterio de signos son negativas, y entonces las fuerzas que van hacia el lado negativo las colocaremos en rojo. Bien, esa suma de esas dos fuerzas, según la segunda ley de Newton, debe ser igual a la masa por la aceleración del cuerpo, y esa masa por la aceleración es una fuerza centrípeta, una fuerza que es la que hace girar al cuerpo. Entonces, una vez más, con los datos que tenemos, 445,5 newton para la fuerza centrípeta y 98 newton para el peso, lo sustituimos en la ecuación de la segunda ley de Newton con sus signos adecuados, en este caso van a ser signo menos, y de esta manera podemos calcular la tensión en este segundo caso. Hacemos de la siguiente forma, entonces, la tensión más el peso, que es menos 98 J Newton, es igual a la fuerza centrípeta, que son 445,5 J, pero que, como es hacia abajo, le debemos poner un signo negativo, es decir, la fuerza centrípeta, en este caso, pues va dirigida desde el cuerpo al centro de giro, es hacia abajo y tiene signo menos. Por lo tanto, la tensión menos los 98 newton del peso debe ser igual a menos 445,5 J, y de aquí la tensión será igual a 98 J menos 445,5 J, o la tensión nos da igual a, cogemos la calculadora, 98 menos 445,5, 347,5 newton, con el signo menos delante, con 5 J. Este es el valor de la tensión cuando el cuerpo está en el punto más alto. Tiene signo menos porque está la fuerza de la tensión dirigida hacia abajo, que es el centro, está por debajo del cuerpo, y entonces la fuerza que está dirigida hacia abajo, pues nos queda con un signo menos delante. Bien, pues con esto hemos hecho un ejemplo de aplicación de las leyes de Newton a la fuerza centrípeta, que recordemos, la fuerza centrípeta es la que hace que los cuerpos puedan girar, porque si no hubiera fuerza centrípeta, si cortásemos aquí la cuerda, el cuerpo saldría en un movimiento rectilíneo uniforme, al no haber fuerza. Si cortamos la cuerda, saldría
tangente a la trayectoria, según la dirección de la velocidad, según un movimiento rectilíneo uniforme, tal como dice la primera ley de Newton, que en ausencia de fuerzas el cuerpo describirá un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, esta fuerza centrípeta dirigida hacia abajo, de ahí el signo menos, es la que en este punto hace que el cuerpo siga en su movimiento circular. También quisiera resaltar que esta fuerza aquí arriba es menor que abajo. ¿Por qué? Porque la fuerza centrípeta en total tiene que ser 444,5 newton. Entonces, aquí arriba el peso ayuda al movimiento. Entonces, al ayudar al movimiento, hace que la fuerza que tiene que ejercer el cable sea menor. Mientras que la situación anterior, la situación donde teníamos el cuerpo abajo de todo, que está mostrada aquí, sucede que en este caso la fuerza es mayor. ¿Por qué? Porque en este caso la tensión, aparte de tener que generar los 445,5 newton, que es la fuerza centrípeta, tiene también que sujetar al cuerpo que está tirando hacia abajo. Eso debe ser compatible con nuestra experiencia. Si alguna vez tenemos cogido un cuerpo en el extremo de una cuerda y lo hemos hecho girar verticalmente, nos damos cuenta que para sujetarlo tenemos que hacer más fuerza cuando el cuerpo está abajo que cuando el cuerpo está arriba. Cuando el cuerpo está arriba parece que queda flotando y que no tienes que hacer tanta fuerza. Eso es lo que nos quiere decir aquí, que la tensión es mayor en el punto de abajo, tal como muestra la figura, 543,5, que en el punto de arriba, donde solo necesito hacer una fuerza de 347,5 newton para que el cuerpo describa el movimiento circular. Entonces, una vez dichas todas estas cosas, pues podemos pasar a una nueva lección sobre el tema de las leyes de Newton.